Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las secuelas del paro popular de junio en Ecuador todavía persisten. Decenas de personas heridas no han recibido atención médica adecuada y muchas de ellas tienen que vérselas por su cuenta para acceder a medicamentos, prótesis u otras medicinas y atenciones, como es el caso de Daniel Zaragozi. Pero lo de fondo es que la represión de Guillermo Lasso parecería que queda en la impunidad, pues todos los actores políticos han quedado callados frente a eso, o al menos no han presionado para una verdadera investigación sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Incluso algunas entidades de defensa de esos derechos humanos hablaron de delitos de lesa humanidad durante todo el mes de junio. Por eso queremos conversar con la asesora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de INRED, Rosa Bolaños, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, Rosa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Bueno, para empezar un poco con lo que acabas de acotar, sí, veamos una cuestión de la parte de la lesa humanidad y de la parte de las graves violaciones de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, estaríamos encuadrando este informe que se realizó a través de la Fundación INRED, justamente en el sentido de reportar y de, por sobre todo, documentar y visibilizar tres ejes, ¿no? La cuestión de los antecedentes de cómo se dio el contexto de las movilizaciones en junio, desde el 13 de junio del 2022, luego la vigilancia y reporte también del debido proceso en cuestiones de movilización y actuación de la fuerza pública. En ese sentido está construido el informe, entonces ahí va esta parte de que diferenciar netamente la cuestión de lesa humanidad a la parte, ¿no?, de graves violaciones a derechos humanos. En ese sentido está. Claro que sí, pero la pregunta de fondo es, ¿en qué contexto ocurre esto? Le digo esto, Rosa, porque no es que el paro reveló o puso en evidencia un sistema de represión. Ya había, de hecho, algunas personas habían denunciado, no solamente en protestas, como ocurrió, por ejemplo, el 8 de marzo con la manifestación de las feministas en Quito, sino que hay una serie de antecedentes que dan cuenta de que ya habían unas condiciones para que cualquier tipo de protesta sea reprimida e incluso en otra dimensión sea estigmatizada, que también es una violación de derechos humanos. Vamos un poco a lo que tú me preguntas, justo lo del antecedente, es decir, cómo va la parte incluso de las políticas económicas y el plan de gobierno que se tenía en esta gestión de turno, ¿no? Es decir, empezó la inversión, la cuestión de préstamo con el FMI, luego ciertos cumplimientos de requisitos en cuanto al sector estratégico y por sobre todo gasolina, y luego ya viene la parte de los grandes índices de desempleo y ya la cuestión de acceso a derechos fundamentales como salud, educación, eh, e incluso ya la parte de pueblos ancestrales y pueblos indígenas en cuanto a la extracción petrolera. Entonces ahí está el antecedente y el detonante ya viene a ser, digamos, cómo los precios siguen subiendo en la parte de incluso alimentos y luego ya viene la parte incluso cómo la parte de la gasolina también repercutió en la subida de precios, ¿no? Entonces allí está, digamos, el antecedente también, que es un patrón común de lo que sucedió en octubre del 2019, ¿no? Claro, pero entonces, efectivamente, a propósito de lo de octubre del 2019, con ese antecedente y con el informe de la Defensoría del Pueblo, además de los informes de la CIDH, de la Relatoría de la Libertad de Expresión que se hicieron en el 2019, parecería que en el Ecuador eso no contó, eso no se tomó en cuenta, o al menos se dejó de lado porque la misma matriz continúa. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde los informes que se hacen a partir de acontecimientos como los de octubre de 2019 pueden mejorar incluso el comportamiento de los actores de la fuerza pública? Esto no solo vayamos desde los informes de octubre del 2019, sino también lo que nuestra Corte Constitucional ya ha resaltado en actuación de la fuerza pública, como tú acabas de mencionar. Y esto debería estar encuadrado en el punto de que también arrastra una situación que no se ha evidenciado a nivel de actuación de la fuerza pública, que es justamente este tipo de capacitación táctica y especializada, por sobre todo. Entonces aquí sí también nace otro cuestionamiento, que es, por ejemplo, cuánto nivel de capacitación o cuánto nivel de certificación tienen, digamos, los uniformados en estas situaciones de movilización social o en situaciones de crisis, por ejemplo. No solo es una cuestión de, en realidad, tener módulos, digamos, de forma de cumplir con las formalidades de lo que sucede con los informes, de lo que sucede con las sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sino también una cuestión de en realidad examinar la política pública en seguridad y defensa y así poder tener una verdadera implementación adecuada en lo que es la la cuestión práctica del uso progresivo de la fuerza y luego sí empatarlo con este límite y con este respeto hacia las personas en contexto de movilización e incluso ya lo que se ha venido también criticando a través de INRED, que es la crisis carcelaria, ¿no? Claro, precisamente porque, como mencionábamos, este paro de junio ocurre en un contexto donde ha habido actos de violencia muy fuertes como la crisis carcelaria, las masacres carcelarias, para llamarlos con nombre y apellido. Pero Rosa, en función de todo esto que acabamos de mencionar, ¿cómo es que las organizaciones de derechos humanos concebían o se preparaban para un evento de esta naturaleza tomando en cuenta estos antecedentes? Incluso llegaron delegaciones de Argentina, la Comisión de Juristas de Argentina ya había enviado sus delegados y efectivamente también fueron reprimidos de alguna manera porque no los dejaron participar, no tuvieron acceso a las autoridades. Entonces, ¿las organizaciones en qué contexto también trabajan para poder al menos vigilar y después denunciar? Claro, esto sí fue un trabajo el cual en el informe también se destaca y por supuesto el trabajo de nuestros voluntarios y voluntarios de cada una de las áreas, que son las áreas de comunicación, las áreas de fortalecimiento y por supuesto el área jurídica a la que pertenezco. Entonces, en ese sentido, el trabajo de quienes nos replegamos en distintos sectores, por ejemplo, la central, luego flagrancia, la unidad del complejo sur, donde también está flagrancia, el Parque del Arbolito, donde se encontraban, digamos, también las personas en este contexto de movilización protestando, ¿no? Es decir, puntos clave donde se encontraban y allí es donde nosotros estábamos en esta vigilancia continua. En ese sentido, por ejemplo, se reportaba desde donde estaba en la central y luego, por ejemplo, yo me encontraba en flagrancia y allí podía tener ese punto de conexión en cómo entraban detenidas las personas. Entonces, desde allí, sin embargo, igual luego, ya en la parte del centro de Quito, especialmente en la Plaza Santo Domingo, nuestro equipo de comunicación incluso ya viene una cuestión de ver directamente cómo se utilizaban este armamento supuestamente no letal. Sin embargo, vemos cómo recalco, y se recalca incluso en el informe que, en la comparecencia que tuvimos como INRED, al momento en que se iba a aprobar la ley de uso racional y progresivo de la fuerza, ¿no? En ese sentido, vemos, ¿no? Lo que se criticaba, esta falta de capacitación táctica, esta falta de especialización, y allí es, por ejemplo, donde estos perdigones, este uso de granadas de mano y este uso incluso de cartuchos con gas lacrimógeno se disparaban muy cerca. Entonces allí es donde, ¿cuál es la intención en realidad de la fuerza pública? Mantener, digamos, una cuestión de vigilancia, una cuestión de límite, o en realidad mantener el lenguaje que se criticó incluso desde el proyecto legislativo, que es esta cuestión de neutralizar a quienes están ejerciendo su legítimo derecho de protestar, ¿no? Claro, pero Rosa, esto contradice lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dijo cuando ascendió a generales un acto castrense con la policía. Dijo, la policía y las Fuerzas Armadas no han disparado un solo cartucho. Las evidencias probaban todo lo contrario. Nosotros estuvimos ahí, pudimos comprobar. ¿Cómo se entiende entre el relato político oficial de que no se violentaron los derechos humanos frente a realidad? ¿Esto cómo se evidencia, cómo se procesa en el informe que ustedes tienen? Justo este discurso y más que todo veamos la división del tejido social o más que todo ya veamos un poco más esta cultura o este normalización de la securitización. Es decir, existen movilizaciones sociales, existen situaciones de inseguridad e incluso lo que sucedió dentro de la gestión penitenciaria y la respuesta o el discurso del Estado, más que todo el Ejecutivo, ha sido tener una cuestión digamos, de fuerza de choque contra lo que está pasando. Y esta fuerza de choque se evidencia en, por ejemplo, la cero tolerancia contra el crimen, luego la militarización externa de los centros de privación de libertad y, por supuesto, viene una cuestión simbólica incluso de una inversión hasta el 2019 que fue registrada de 14 millones de dólares de equipos de dotación y de armamento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mensaje de trasfondo es ese, es decir, se prevalece la actuación de la fuerza pública, incluso si esta puede ser cuestionable, incluso ilegal o arbitraria, por sobre la protección y más que todo garantía de derechos fundamentales, ¿no? Ya, una última pregunta entonces, en función de esto, ¿cuáles son las cifras más relevantes de lo ocurrido en junio? Porque parecería que hay contradicción entre una organización u otra y entre el relato político oficial
del gobierno, por ejemplo, en cuanto a muertos. El gobierno habla de 3 muertos, dice que los demás fueron por accidente. En la práctica son muertos, obviamente. Esto me parece hasta inhumano de parte del ministro del Interior cuando dice, no, murieron por accidente nomás. Sí, el accidente cuando corrían perseguidos por la policía. Entonces, para referirme a las cifras, ¿cuáles son las más significativas para tenerlo presente antes de cerrar esta primera parte? Exacto, vamos un poco a las cifras y justamente nuestras organizaciones aliadas quienes reportaron, digamos, de una forma más dinámica esta visibilización de las vulneraciones y lamentablemente de las muertes en contexto de movilización. Vamos por el trabajo de geografía crítica y de Caleidos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se confirman lamentablemente 7 personas fallecidas en el contexto de movilización social, 500 vulneraciones a derechos fundamentales y a nivel de Quito, de la provincia de Pichincha, se reportan 60 detenciones, igual en el contexto de movilización social, es decir, 60 procesos flagrantes por toda la cuestión de protesta y cómo las personas estaban participando en la protesta, ¿no? Y en cuanto a heridos, se hablaba de 500 personas heridas de distinta condición, pero los graves sumaban alrededor de 100, ¿eso es así? Ajá. Por ello, justamente en esta parte de lo que yo menciono, 500 vulneraciones de derechos humanos, se divide en el uso desproporcionado de la fuerza y la parte de lesiones y la parte de afectaciones por la intervención de la fuerza pública, ¿no? Claro que sí. Hagamos una primera pausa entonces, Rosa, y volvamos sobre el tema ya en perspectiva. ¿Qué condiciones tienen los organismos de derechos humanos para procesar esto? Y por supuesto, responsabilizar a los causantes, pero también la otra parte es de qué manera se puede reparar a las víctimas. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la asesora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED del Ecuador a propósito de lo ocurrido durante el paro popular del 13 de junio al 30 de junio de este año. Rosa, en función de todo lo que ustedes han procesado, de las cifras que estamos evidenciando con lo que nos acaba de comunicar en la primera parte, ¿de qué manera esto se tiene que procesar? ¿Tiene una secuencia a través de los organismos de justicia, a través de la Defensoría del Pueblo? ¿De qué manera los organismos internacionales pueden de esto hacer un proceso que garantice principalmente que no exista impunidad como sí pasó en octubre del 2019? Listo, vamos un poco a retomar lo que tú me acabas de mencionar de cuál es la tarea de los organismos internacionales y por sobre todo también de Defensoría del Pueblo. Aquí destacar el trabajo también en el que nos acompañó Defensoría del Pueblo, también como observadores y por sobre todo también vigilando este cumplimiento de debido proceso en los procesos flagrantes que pudimos asistir durante el contexto de la protesta social, ¿no? Entonces, ya yendo un poco más a la cuestión procesal y de en realidad evidenciar una situación de individualizar responsabilidades y luego una sanción y por supuesto la consecución final que es la reparación integral, esto Fiscalía lo debería hacer de oficio, ¿no? Y por sobre todo tratándose de servidores públicos dentro del contexto de la fuerza pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fiscalía debería iniciar estas investigaciones de oficio y por sobre todo también lo que se destaca desde del trabajo de INRED, igual, y más que todo lo que se enfatiza es facilitar estos canales de denuncia incluso dentro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque recordemos lo que sucede en el régimen de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Quienes son servidores públicos tienen la obligación directa de denunciar estas situaciones, incluso de lo que ya se enmarca dentro de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública o fuerzas armadas. Por ejemplo, puede ser una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada, una situación incluso de tortura y así y incluso una cuestión de ejecución extralimitación en ejecución de un acto de servicio, ¿no? Entonces esto ya debería tener un canal de denuncia directo y por sobre todo independientemente no dejar de mencionar el trabajo de oficio que tiene Fiscalía de iniciar esta investigación. De las 7 personas fallecidas existen desde INRED 2 procesos abiertos, ¿no? Ya como de investigación, el caso del compañero en Pastaza y el caso de Henry Quesada, egresado del Mejía, ¿no? Esto está ya en investigación previa, el INRED lo conoce directamente
y por supuesto al estar en investigación previa se va a seguir esta debida diligencia no investigativa en lo que sucedió en el contexto del paro nacional. Luego con los otros fallecidos, todavía no tenemos información oficial de fiscalía, sin embargo igual recalcar que en caso de que esté ya abierta una investigación, esta información es netamente de las víctimas, de quienes son abogados patrocinadores y de fiscalía. Entonces, en ese sentido, al momento en que siga avanzando el proceso y cuando ya se tenga una cuestión, digamos, más pública que informar, en ese sentido se lo haría. Eso. Claro, pero aquí, por ejemplo, cabe otra pregunta. Si esto no se va a procesar adecuadamente por la vía penal, como corresponde, como ocurre en otros casos, ¿qué tiempo tomaría esto para que las personas responsables de la represión y que incluso tienen responsabilidades de orden político puedan tener algún tipo de enjuiciamiento? Le digo esto porque me queda siempre la duda de que en octubre del 2019 se señalaron como responsables al presidente de la República, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al entonces incluso jefe de operaciones de la policía y actual ministro del Interior, Patricio Carrillo, y él sigue hablando como si lo que hizo fue prácticamente un saneamiento social. Uh-huh. Sí, y esto es lo que yo mencionaba al inicio, es decir, empecemos por ver la parte de cómo estaba el discurso, ahora cómo también es de fuerte el discurso y llegar a una escalada que es ya normalizar y legitimar estas actuaciones. Eso como es justamente tu afirmación, no se puede quedar de esta manera, no puede tener, digamos, este nicho de impunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que en realidad como Fundación INRED hemos trabajado en esta situación de incidencia e incluso de visibilización para que organismos internacionales de forma más directa establezcan ya no solo una cuestión de informes o de recomendaciones, sino en realidad tener a la final este agotamiento de recursos y poder viabilizar en realidad una responsabilidad estatal que a la final podría ya intervenir en una individualización interna a través de lo que es la garantía de no repetición, ¿no? Entonces, en eso podríamos un poco también tener cómo la fundación tiene esta cuestión de litigio estratégico y por sobre todo de posicionar los casos y llegar incluso a instancias internacionales. Claro, y esto es clave también lo de la no repetición, pero también entremos en el otro camino y en el otro terreno que también es difícil porque las familias, como mencionaba en la introducción de este programa, han tenido que pagarse por su cuenta, por ejemplo, las atenciones de salud, los medicamentos, las prótesis. O sea, es una situación bastante Claro, dolorosa, lamentable. Ya claro que se vivió sí. en Chile, ya Ajá. sabemos lo Y que esto, significó por eso. ejemplo, mencionar el precedente de lo que ya está pasando con incluso un caso que sucedió en este contexto también de arbitrariedad y uso desproporcionado de la fuerza pública, que es el caso que se encuentra en la Corte Interamericana de Julio García, en donde estas medidas de reparación incluso se está viabilizando a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, Ajá. las medidas de reparación tienen una cuestión de este carácter de integralidad, es decir, tienen que, digamos, por decirlo coloquialmente, estirarse hasta el momento en que toda la situación de víctimas indirectas que son los familiares en realidad sientan este resarcimiento y esta indemnización de manera material e inmaterial, que es lo que se tiene que volver al fin último, que es una cuestión de volver al estado inicial incluso antes de que se cometa la vulneración al derecho, es decir, llegar en realidad a una reparación integral, ¿no? Claro. Ahora, un elemento que sí es importante de destacar aquí, Rosa, porque además efectivamente en América Latina quizás no es tan conocido y si lo conocen no lo conocen en la perspectiva que queremos abordarlo, y tiene que ver con que también se puede considerar, y pregunto, una vulneración de derechos el modo en que se estigmatiza a los dirigentes, a los líderes, a los organizadores, ya no por parte solamente del gobierno, que ya sabemos los calificativos que usa en función del poder que ejerce, sino también de la prensa. ¿Hasta dónde son corresponsables de este tipo de afectaciones esos medios de comunicación y periodistas que se creen, algunos de ellos, impunes frente a lo que dicen porque se apelan a que es su libertad de expresión? Recordemos un poco también lo que menciona la relatoría de la Corte Interamericana en cuanto a derechos de libertad de expresión, ¿no? Es decir, va en una situación de también suprimir todos estos calificativos que tú mencionas en el margen ya de expresiones racistas o discriminatorias. Y ahora también vamos a la parte de cómo esto también fortalece el discurso. Esta cuestión de fichar categorías sospechosas está totalmente prohibido dentro incluso de nuestra Constitución. Existe una jurisprudencia de la Corte Constitucional que prohíbe de toda manera la parte del fichaje de categorías sospechosas como una forma de criminalizar
y por sobre todo recordemos también todo el bagaje de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cuanto a los límites de la libertad de expresión. Justamente uno de estos límites, más que todo en el margen de estos límites, es cuestiones discriminatorias, xenofóbicas, homofóbicas y racistas. En ese sentido, los medios de comunicación también tendrían digamos, una intervención en cuanto a la responsabilidad estatal de que el Estado tiene que tener también una política pública en el sector de comunicación y de cómo en realidad superar este cerco informativo, este cerco mediático, que es lo que también identificamos como fundación en el momento en que los medios digitales e independientes estaban con nosotros también, pero ahora nos enfrentábamos a un desafío muy grande que es justamente los medios hegemónicos y cómo ello también repercute en la cuestión del tejido social, de la parte de cómo se mira incluso la protesta social y a fortalecer este discurso de criminalización de la protesta, ¿no? Ya, y una última pregunta, Rosa, porque creo que es más de orden personal. ¿De qué manera ustedes perciben, sienten, asimilan que el trabajo de ustedes tiene algún beneficio? Es decir, yo le pregunto esto por una razón que parecería que incluso se parte de la premisa de que hay impotencia en el trabajo de ustedes. Y igual nosotros nos sentimos de esa manera porque nos pasamos denunciando, contamos los testimonios, los dramas, las historias de las víctimas, pero parecería que pasa un tiempo y eso queda olvidado. ¿Hasta dónde este grado de impotencia a ustedes o les limita o les estimula? Esta cuestión de la lucha de defensa y protección de derechos humanos justamente viene a evidenciar una situación de que es una tarea constante y decir que tenemos estos productos de informes o de reportes o incluso de incidencia a nivel internacional es lo que para que la misión y el objetivo de lo que para el que está la Fundación INRED, ¿no? En ese sentido es el deber, más que todo como recalco la misión primordial, seguir al pie de la defensa y protección de derechos fundamentales, a pesar de que los gobiernos de turno también tengan una limitación muy grande, ¿no? Sin embargo, esa no es digamos, el factor para nosotros detener nuestro trabajo, sino siempre estar al pie de lo que sucede en los diferentes gobiernos de turno, siempre estar al pie del cañón en lo que podamos y por sobre todo la misión fundamental, estar del lado de las víctimas y por sobre todo llegar hasta la última consecuencia de lo que en realidad merece una persona que ha sido víctima del Estado. Entonces, en ese sentido, llegar hasta el final y poder tener este cambio generacional, incluso este cambio de paradigma en los estados y por supuesto en el estado ecuatoriano, de donde en realidad nosotros es en realidad la misión última de nuestro trabajo, ¿no? Ya, y una última solamente precisión para hacer este programa, Rosa, y agradecerte porque esta apertura también nos permite pensar de mejor manera nuestras propias coberturas. ¿De qué manera ustedes reciben esos señalamientos que se hacen veladamente y a veces abiertamente de que sí defienden a los terroristas, a los comunistas, pero no a los pobres policías afectados por la paralización? Incluso se habla de cuándo los organismos de derechos humanos van a velar por los derechos humanos de los policías y de los militares. ¿Cómo reciben esto ustedes? Bueno, vamos a la parte incluso de cómo se maneja el lenguaje. Y ahora evidenciemos en realidad esta cuestión de lo que tú acabas de poner a colación. Es decir, es una falacia muy grande. Es decir, no existen ciudadanos policías y no existen ciudadanos pobres o ciudadanos marginalizados. Todos somos personas y por ende todos tenemos un derecho inalienable, irrevocable e incluso anterior al Estado, que es la dignidad humana. En esa línea es en realidad donde el INRED ha desplegado todo su trabajo, que esta parte de, como te digo, el mensaje final de todo el trabajo de la fundación, la misión final de todo el trabajo de la fundación es esto, es decir, la cuestión de lucha por la dignidad no es negociable ni tampoco una cuestión de tener, digamos, una parte de políticamente, digamos, alienado también al gobierno de turno. No es así. Entonces, al superar esta falacia, obviamente es en realidad donde el trabajo de la fundación también incluso ha tenido participación e incidencia en la fuerza pública, ¿no? Es decir, nosotros siempre estamos prestos a cooperar con lo que es capacitación de una manera adecuada en lo que en realidad merece ser el ejercicio del uso progresivo de la fuerza. Y por supuesto, como INRED también se ha manejado dentro de la línea de graves violaciones a derechos humanos, un caso en el que tenemos sobre una persona que estuvo dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta falacia no es una cuestión de seleccionar y decir, defiendo a personas pobres y marginalizadas o defiendo en realidad también a la cuestión de policías y Fuerzas Armadas. Es una cuestión de esto,
de la base, de tener una lucha por la dignidad, una lucha por progresividad en derechos fundamentales, ¿no? Entonces, eso. Muchísimas gracias, Rosa, muy amable por atender esta invitación. Por supuesto, nuestra solidaridad con el trabajo de ustedes, nuestro compromiso a que su trabajo también sea amplificado por medios de comunicación como este y otros más que efectivamente, además de la persecución, la represión, la censura, seguimos en esta lucha por la defensa global, integral de los derechos humanos. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Listo, muchísimas gracias por el espacio y nada, recordar a todos quienes nos ven que el informe está en todas nuestras redes sociales y también visitar todas las noticias en el contexto del paro nacional en la página web del Red, ¿no? Entonces, eso sería concientizar sobre este derecho legítimo y por sobre todo en un ejercicio democrático en su más primera naturaleza, que es la protesta social, ¿no? Eso sería, muchísimas gracias. Gracias también y por supuesto gracias a ustedes que nos siguen con atención estos temas que son de importancia porque no puede quedar en la impunidad y sin reparación, por supuesto, lo que ha significado también este momento duro, difícil para la vida de la democracia ecuatoriana. La protesta popular de junio quedará marcada obviamente como un punto importante en la lucha, pero también grave y doloroso y hasta dramático en la violación de derechos humanos. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.